bienvenidos a este nuevo pueblo mágico que es Isla Mujeres. En este territorio maya se veneraba a la diosa de la luna y de la fertilidad, Ixchel. Así que en ese tiempo los pobladores hacían muchísimas figuras representando a esta diosa y las ponían en distintas partes de la isla. Cuando los españoles llegaron, vieron de estas figuras, se les hizo parecida a una mujer y es por eso que se llama Isla Mujeres. Isla Mujeres no solo albergaba a la diosa Ixchel, también hubo una época donde albergaba a piratas y a tratantes de esclavos. Para que conozcas un poco más de esta isla, se divide en la parte norte y en la parte sur. En la parte norte podrás encontrar las mejores playas que hayas visto, incluso de todo México. Y en la parte del sur podrás encontrar vestigios mayas. Ya que les hablamos un poco de los piratas, ahí les va un lugar que tienen que visitar. Esta es la Hacienda Mundaca. Aquí vivió Fermín Mundaca. Y ustedes me podrán decir, bueno, ¿y quién es él? Y es que este señor era un pirata y un traficante de mayas a Cuba. Esta hacienda se la puso el pirata a una local, que le llamaban La Trigüeña. Pero ella la verdad no le latía a Mundaca, y Mundaca murió de amor. Literal murió. Y bueno, ya que Isla Mujeres está rodeado de agua, también podrás encontrar el Cabo Catoche. Esta es una división continental entre el Golfo de México y el Mar de las Antillas. Aquí fue el primer desembarque internacional de los europeos en México. Otro lugar que no te puedes perder es Punta Sur. Este es el primer lugar donde tocan los rayos del sol cada día en México. Y como anteriormente mencionamos, también aquí se encuentran los vestigios mayas. Estos eran el templo de Ixchel. También a la entrada podrás encontrar una escultura de Ixchel, así que tómate una foto. Tiene una pequeña leyenda en torno a esto. Dice que si le tocas los senos a Ixchel, al próximo año quedarás embarazada. Ahora sí hay que conocer un poco más de Ixchel. Toda esta isla veneraba a esta diosa, ya que era la diosa maya de la fertilidad y de la luna. Las mujeres mayas tenían que hacer un peregrinaje a la isla cuando ellas pasaban de niña a mujer. Y bueno, no puede ser Isla Mujeres si no hay vida acuática, así que podrás encontrar la Cruz de la Bahía. Esta es una cruz que mide aproximadamente 3 metros de altura, pero está sumergida en el mar 12 metros y pesa aproximadamente 1 tonelada. Esto lo hicieron para venerar a todas las mujeres, niños y hombres que han perdido vida en el mar. Si solo vas a Isla Mujeres para disfrutar el sol, la playa y el mar, tienes que ir a Playa Norte. Aquí puedes caminar una vasta cantidad de metros dentro del mar y es como una gran alberca. Hay mucha gente, así que recomendamos que vayas temprano para apartar tu lugar. Incluso también hay yates, las personas se le están pasando increíble y el agua está fría. Pero si lo tuyo sí es ir a disfrutar el mar, la playa, pero también quieres ir a una parte de alberca, tienes que ir al Parque Garrafón. Es un parque natural, debe su nombre a un arrecife que tiene una mínima profundidad y una corriente suave. Y si eres súper fan de los animales y sobre todo de las tortugas, también podrás encontrar la tortugranja. Las tortugas llegan a desovar entre mayo y septiembre, los huevos se colocan en zonas seguras y cuando nacen, estas pequeñas tortuguitas son acompañadas al mar, así que podrás vivir toda esta experiencia. En cuanto a qué comer en Isla Mujeres, hay un platillo muy típico, que es el tiquinxic. Tiquinxic es un pescado horneado bajo tierra o preparado a la brasa, aderezado con achiote y el ceviche de caracol. Pero la verdad es que nosotros no lo encontramos, así que si alguien lo encuentra, por favor avísenos. Nos fuimos a Muelle 7. Este es un restaurante muy bonito, en cuestión a que está cerca de la playa. Tomamos naranjadas, cervezas, comimos enmolada y una hamburguesa de pollo. Además de que está cerca de la playa, también te podrás tomar increíbles fotos con un columpio que tienen en el mar. Y lo podrás reconocer por esta hermosa decoración de piñas. Para llegar a Isla Mujeres tienes que tomar un ferry desde Cancún. La verdad no me acuerdo cuánto costaba, pero no era tan caro. Cuando estés en el ferry en camino a Isla Mujeres, podrás ver el agua más bonita de todo México. Para moverte dentro de la isla hay renta de carros, renta de motos, creo que renta de bicicletas y autobuses. En nuestro caso nosotros tuvimos que rentar un carro. Mi recomendación es que lo renten desde antes y no se esperen a llegar. O lleguen muy temprano ya que vuelan. Así que agarramos el carro y nos fuimos a la parte sur, donde están los vestigios. Para los curiosos. Al llegar podrás ver una ancla que dice Isla Mujeres. Puedes tomarte una foto ahí. Y hay una similar en Cozumel.
Y aunque suene muy poco lo que les acabo de explicar, hay muchísimas cosas por hacer en este pueblo mágico. Así que date una escapada cuando puedas. Y esto fue Isla Mujeres. Nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.